Los moriscos eran españoles musulmanes y pocos árabes y judíos. Al-Ándalus, un nombre sinónimo de una época de gran aprendizaje, intercambio cultural y prosperidad. Durante casi 8 siglos, la península ibérica floreció bajo el dominio musulmán, convirtiéndose en un crisol de culturas. Ciudades como Córdoba y Granada se convirtieron en centros de brillantez intelectual y artística. Grandes mezquitas y bibliotecas atrajeron a eruditos de todo el mundo. El legado de Al-Ándalus se extiende mucho más allá de sus logros intelectuales, influyendo en el arte, la cultura y la arquitectura. Al-Ándalus se definió por su espíritu de tolerancia e intercambio cultural. Estudiosos judíos, cristianos y musulmanes colaboraron, preservando y avanzando el conocimiento. Esta polinización intercultural condujo a estilos artísticos y arquitectónicos únicos. Al-Ándalus siguió siendo un faro de tolerancia, mostrando el potencial del progreso humano cuando se encuentran diferentes culturas. El declive de Al-Ándalus comenzó en el siglo XI con conflictos internos y el auge de los reinos cristianos. La caída de Toledo y Córdoba fueron golpes significativos para el dominio musulmán. Granada, con su Palacio de la Alhambra, resistió durante otros 2 siglos y medio. La caída de Granada en 1492 marcó el fin del dominio musulmán en la península ibérica. Al-Ándalus fue un punto de encuentro para diversas culturas, fomentando la curiosidad intelectual y la innovación. Musulmanes, judíos y cristianos vivieron y trabajaron codo con codo, contribuyendo a la sociedad andaluza. Los eruditos tradujeron textos antiguos, preservando el conocimiento que de otro modo podría haberse perdido. Este intercambio intercultural dejó un impacto duradero en la historia europea. Córdoba, la capital del califato omeya, fue un brillante ejemplo de logros culturales e intelectuales. La mezquita de Córdoba, con su bosque de columnas y sus intrincados arcos, simbolizaba la grandeza de la ciudad. La infraestructura y las maravillas arquitectónicas de Córdoba reflejaban su riqueza y sofisticación. El Alcázar de Córdoba mostraba la opulencia y el arte de la época. Granada emergió como el último bastión del dominio musulmán en la península ibérica. La Alhambra, un magnífico complejo palaciego, simbolizaba el esplendor de Granada. Su intrincado diseño y sus exuberantes jardines ofrecían un festín para los sentidos. El florecimiento final de la brillantez artística e intelectual de Granada marcó el final de una era. Al-Ándalus fomentó importantes avances en varios campos, desde las matemáticas y la astronomía hasta la medicina y la agricultura. Eruditos como Al-Zarqali y Al-Khwarizmi hicieron contribuciones innovadoras. La enciclopedia médica de Al-Sagrawi se convirtió en un texto estándar en Europa. Las innovaciones agrícolas transformaron el paisaje de la península ibérica. El declive de Al-Ándalus estuvo marcado por conflictos internos y el auge de los reinos cristianos. La toma de Toledo y Córdoba inclinó la balanza a favor de los reinos cristianos. El Emirato de Granada resistió durante otros 2 siglos y medio. Granada se convirtió en un faro de resistencia y un símbolo del legado perdurable de Al-Ándalus. El año 1492 marcó la caída de Granada y el comienzo de una nueva era para España. El asedio de Granada fue un testimonio del poderío militar de los reyes católicos y la resistencia de los defensores granadinos. Muhammad XII entregó las llaves de la ciudad a Fernando e Isabel. Los términos de la rendición garantizaban la libertad religiosa, pero estas garantías resultaron ser efímeras. Tras la caída de Granada, los reyes católicos buscaron convertir a sus súbditos musulmanes.
Se cerraron mezquitas, se prohibieron los rituales islámicos y se suprimió el árabe. Los mudéjares se enfrentaron a una dura elección: el exilio o la conversión. Las conversiones forzadas crearon un clima de miedo y resentimiento entre la población mudéjar. Los moriscos se enfrentaron a una existencia precaria en la España posterior a la Reconquista. A pesar de la conversión forzada, preservaron su herencia cultural en secreto. La Inquisición persiguió a los moriscos, acusándolos de practicar el Islam en secreto. El legado morisco está entretejido en el tejido de la cultura española, un testimonio de su espíritu perdurable. Primera parte: las garras de la Inquisición. La Inquisición española se cernía sobre la comunidad morisca, recordándoles su precaria posición. Establecida en 1478, la Inquisición buscaba erradicar la herejía y asegurar la conformidad religiosa. Los moriscos, acusados de practicar el Islam en secreto, se convirtieron en blancos fáciles. Sometidos a duros interrogatorios y torturas, los moriscos enfrentaban brutales métodos para obtener confesiones. Segunda parte: susurros de rebelión y la política del miedo. La comunidad morisca, sometida a una presión y sospecha crecientes, se convirtió en un chivo expiatorio conveniente para las luchas y ansiedades internas de España. Las crisis económicas, el malestar social y la amenaza siempre presente del expansionismo otomano alimentaban un clima de miedo y paranoia, creando un terreno fértil para que los rumores y las acusaciones arraigaran. Los rumores de rebeliones moriscas, a menudo exagerados o totalmente fabricados, circulaban por la sociedad española, inflamando aún más las tensiones. El miedo a un levantamiento morisco, alimentado por la ansiedad sobre su supuesta lealtad al Imperio Otomano, se convirtió en una poderosa herramienta para quienes buscaban explotar las divisiones religiosas y étnicas en su propio beneficio político. Este clima de miedo y sospecha alcanzó su punto álgido a finales del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II. Felipe, un católico devoto y un firme defensor de la fe, veía a los moriscos como una amenaza para la unidad religiosa y la estabilidad política de su imperio. Consideraba que su presencia continuada en España era una invitación a la interferencia otomana y una fuente potencial de disidencia interna. En 1609, tras años de creciente persecución y alimentado por una potente mezcla de celo religioso, conveniencia política y ansiedades económicas, Felipe II emitió el Edicto de Expulsión, un decreto fatal que alteraría para siempre el curso de la historia de España. Este edicto ordenaba la expulsión de todos los moriscos de España, independientemente de su edad, posición social o lealtad profesada a la corona. El edicto causó conmoción en la comunidad morisca, destrozando cualquier ilusión que pudieran haber tenido sobre su lugar en la sociedad española. Las familias fueron separadas, sus vidas desarraigadas, al ser obligadas a abandonar sus hogares, sus medios de vida y la tierra que había sido el hogar ancestral de sus familias durante generaciones. El edicto, sin embargo, tuvo una acogida dispar entre la población española. Mientras que algunos lo vieron como una medida necesaria para salvaguardar la unidad religiosa y política de España, otros reconocieron la crueldad e injusticia infligida a una comunidad que, en su mayor parte, había convivido pacíficamente con sus vecinos cristianos durante generaciones. Las consecuencias económicas de la expulsión también fueron objeto de debate, y algunos argumentaron que la pérdida de mano de obra y conocimientos moriscos tendría un impacto devastador en la agricultura, el comercio y diversas industrias. La expulsión de los moriscos fue una pesadilla logística, un éxodo forzoso de una escala sin precedentes en la historia de España. Cientos de miles de moriscos, con sus movimientos restringidos y estrechamente vigilados por las autoridades españolas, fueron conducidos a puertos designados, donde embarcaron en navíos abarrotados y a menudo no aptos para la navegación con destino al norte de África. El viaje a través del Mediterráneo fue peligroso, plagado de peligros e incertidumbre.
Muchos moriscos, debilitados por años de penurias y mal equipados para el viaje, perecieron en el mar, víctimas de enfermedades, hambre o de los elementos implacables. Los que sobrevivieron al traicionero viaje llegaron a las costas del norte de África, a menudo desposeídos y traumatizados, enfrentándose a un futuro incierto en una tierra nueva y desconocida. La llegada de los moriscos al norte de África tuvo un profundo impacto en la región, tanto cultural como demográficamente. Muchos moriscos, llevando consigo sus habilidades, tradiciones y recuerdos de Al-Ándalus, se establecieron en ciudades como Argel, Túnez y Rabat, enriqueciendo el tapiz cultural de estos centros urbanos. Su influencia aún puede verse hoy en día en la arquitectura, la música y la gastronomía del norte de África, un testimonio de su perdurable legado. La expulsión de los moriscos se erige como un capítulo oscuro en la historia de España, un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de la intolerancia religiosa y la conveniencia política. Dejó un vacío imposible de llenar en la sociedad española, privando a la nación de una comunidad vibrante y productiva que había contribuido a su tejido cultural y económico durante siglos. El recuerdo de Al-Ándalus, sin embargo, perduró en los corazones y las mentes de los moriscos, un recuerdo agridulce de una edad de oro perdida. Llevaron consigo la lengua, la música y las historias de sus antepasados, preservando su herencia cultural en el exilio. Las llaves de sus hogares abandonados, a menudo transmitidas de generación en generación, se convirtieron en potentes símbolos de pérdida y añoranza, un testimonio de su perdurable conexión con la tierra de sus antepasados. El legado de los moriscos es complejo y polifacético, marcado tanto por la tragedia como por la resistencia. Su expulsión sirve como una advertencia sobre los peligros de la intolerancia religiosa y la importancia de preservar la diversidad cultural. Su historia, sin embargo, no es solo una historia de pérdida y desplazamiento. Es también un testimonio del perdurable poder del espíritu humano, la capacidad de preservar la propia identidad y herencia cultural incluso ante la adversidad. La llegada de los moriscos a las costas marroquíes fue un momento cargado de emociones complejas. Para muchos, marcó el final de un viaje desgarrador, un respiro de las tormentas del Mediterráneo y de la crueldad de sus perseguidores españoles. Sin embargo, también anunció el comienzo de un futuro incierto en una tierra nueva y desconocida. Las costas de Marruecos, aunque ofrecían refugio, no podían borrar el dolor del desarraigo ni la pérdida de su patria ancestral. Los moriscos llegaron en oleadas, y su número aumentó la población de ciudades costeras como Rabat, Salé, Tetuán y Fez. Cada llegada traía consigo una oleada de dolor y una silenciosa determinación de reconstruir sus vidas. Las autoridades marroquíes, aunque inicialmente se vieron desbordadas por la magnitud de la afluencia, en general acogieron a los moriscos, reconociendo sus habilidades y contribuciones al panorama cultural y económico. Los moriscos, sin embargo, no eran un grupo homogéneo. Procedían de diferentes regiones de España, hablaban dialectos distintos y llevaban consigo sus propias costumbres y tradiciones. Algunos habían sido ricos comerciantes y terratenientes en España, mientras que otros habían sido artesanos, agricultores y jornaleros. Su llegada a Marruecos trajo consigo un periodo de adaptación social y cultural, ya que trataban de desenvolverse en su nuevo entorno y forjar nuevas vidas para ellos y sus familias. La llegada de los moriscos inyectó un nuevo y vibrante elemento en la sociedad marroquí, enriqueciendo su tapiz cultural con el legado de Al-Ándalus. Los moriscos, aunque siempre vinculados a su patria perdida, no llegaron con las manos vacías. Trajeron consigo su lengua, su música, su gastronomía y su sensibilidad arquitectónica, impregnando las ciudades marroquíes con el espíritu de su herencia andalusí. La influencia morisca fue particularmente visible en el ámbito de la arquitectura. Los artesanos y arquitectos moriscos, famosos por su maestría y sus intrincados diseños, encontraron mecenas entre la élite marroquí. Introdujeron nuevos elementos arquitectónicos, como el uso de la escayola, los patrones geométricos y los tranquilos patios, en los palacios, mezquitas y residencias privadas marroquíes. Las ciudades de Fez, Mequínez y Tetuán, en particular,
son testigos de esta fusión de estilos arquitectónicos, y sus edificios reflejan una armoniosa mezcla de influencias marroquíes y andalusíes. La cocina morisca también dejó su huella en las tradiciones culinarias marroquíes. Introdujeron nuevos ingredientes, como el azafrán, las almendras y los cítricos, y sus técnicas culinarias, que hacían hincapié en los sabores sutiles y las especias aromáticas, se mezclaron con las prácticas culinarias marroquíes existentes. Platos como la pastilla, un pastel agridulce, y el tajín, un guiso de cocción lenta, reflejan esta fusión de influencias culinarias, cuyos orígenes se remontan a ambas orillas del Mediterráneo. A pesar de su exilio forzoso y de los retos de la adaptación a una nueva tierra, los moriscos se aferraron tenazmente a su identidad cultural y sus recuerdos de Al-Ándalus les sirvieron de consuelo e inspiración. Conservaron su lengua, un dialecto único del árabe impregnado de palabras y frases españolas, transmitiéndola de generación en generación como un preciado vínculo con su herencia. Las llaves de sus hogares abandonados en España, a menudo elaboradas con gran esmero, y transmitidas de generación en generación, se convirtieron en potentes símbolos de pérdida y añoranza, en recuerdos tangibles de una patria que ya no era suya. Estas llaves, imbuidas de un simbolismo agridulce, representaban la añoranza de un pasado perdido y la esperanza de un futuro regreso, una esperanza que sustentaría a generaciones de moriscos en el exilio. Los moriscos también encontraron consuelo en su fe compartida, y sus creencias islámicas les proporcionaron un sentido de comunidad y continuidad en una época de agitación. Crearon mezquitas y madrasas, escuelas religiosas, donde podían practicar su fe libremente y transmitir sus tradiciones a las futuras generaciones. Estas instituciones religiosas se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación cultural, nutriendo el espíritu de Al-Ándalus en tierra extranjera. La historia de los moriscos en Marruecos es, en última instancia, una historia de resistencia y adaptación. Afrontaron los retos del desplazamiento y la adaptación cultural con notable entereza, reconstruyendo sus vidas y contribuyendo a su nueva sociedad al tiempo que preservaban su singular herencia. Su llegada, aunque inicialmente perturbadora, enriqueció en última instancia la sociedad marroquí, añadiendo nuevas capas de complejidad cultural y económica. Los moriscos, expertos en agricultura, comercio y diversos oficios, se integraron rápidamente en el tejido económico de sus nuevas comunidades. Introdujeron nuevas técnicas agrícolas, revitalizaron industrias existentes y establecieron nuevas redes comerciales, conectando Marruecos con sus antiguas tierras de origen en España y más allá. Su espíritu emprendedor y su capacidad de adaptación contribuyeron a la vitalidad económica de las ciudades marroquíes, propiciando un periodo de crecimiento y prosperidad. Con el tiempo, los moriscos, sin olvidar nunca sus raíces andalusíes, se convirtieron en parte integrante de la sociedad marroquí, y sus descendientes contribuyeron a la vida cultural, económica y política de la nación. Su historia es un testimonio del perdurable poder del espíritu humano, de la capacidad de adaptación, de reconstrucción y de preservación de la propia identidad incluso ante la adversidad. El legado de los moriscos en Marruecos es rico y complejo, una historia de pérdida y resistencia, de fusión cultural y del perdurable poder de la memoria. Siglos después de que el último exiliado morisco emprendiera su viaje a través del Mediterráneo, los susurros de Al-Ándalus siguen resonando por las calles de Marruecos y España. El legado de esta civilización perdida, testimonio del perdurable poder del intercambio cultural y del espíritu imperecedero de un pueblo, puede encontrarse en los sutiles entresijos de la arquitectura, las evocadoras melodías de la música tradicional y el aromático tapiz de las delicias culinarias. En las soleadas plazas de ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba y Granada, la influencia morisca es inconfundible. Los intrincados azulejos que adornan las paredes del Alcázar de Sevilla, los gráciles arcos de la Mezquita de Córdoba y los serenos patios de la Alhambra de Granada son testimonio perdurable del genio arquitectónico de Al-Ándalus. Estas maravillas arquitectónicas, ahora cuidadosamente conservadas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, sirven como recordatorios visuales de una época en la que la civilización islámica floreció en la península ibérica. Las tradiciones musicales de Al-Ándalus
también siguen resonando tanto en España como en Marruecos. Las evocadoras melodías del flamenco, un arte apasionado y con alma que se originó en Andalucía, tienen huellas de influencias musicales moriscas. El uso de microtonos, las complejidades rítmicas y la naturaleza improvisada de la música flamenca apuntan a sus raíces moriscas. En Marruecos, la tradición musical clásica andalusí, conocida como al-ala, conserva el legado musical de Al-Andalus de una forma más formal y estructurada. La herencia compartida de Al-Andalus trasciende las fronteras geográficas, conectando a los pueblos de España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. A pesar de la tumultuosa historia que condujo a la expulsión morisca, los lazos culturales forjados durante siglos de coexistencia siguen uniendo a estas dos naciones. En las últimas décadas, ha habido un movimiento creciente para reconocer y celebrar esta herencia compartida, para tender puentes de entendimiento y reconciliación a través de las aguas que los separan. Los programas de intercambio cultural, las colaboraciones académicas y las iniciativas artísticas han florecido, fomentando una renovada apreciación de la interconexión de la historia y la cultura española y marroquí. Los festivales que celebran la música y la danza andaluzas atraen a multitudes a ambos lados del estrecho, mientras que las exposiciones que muestran el arte y los objetos de Al-Andalus atraen a visitantes deseosos de profundizar en este pasado común. El reconocimiento de esta herencia compartida no es un mero ejercicio de nostalgia o una celebración de glorias pasadas. Es también una oportunidad para enfrentarse a los capítulos más oscuros de la historia, para reconocer las injusticias infligidas al pueblo morisco y para fomentar un presente más inclusivo y comprensivo. Al abrazar las complejidades de su pasado común, España y Marruecos pueden construir un futuro basado en el respeto mutuo, el intercambio cultural y el reconocimiento de sus destinos interconectados. En los últimos años, ha habido un movimiento creciente en España para reconocer las injusticias infligidas al pueblo morisco y ofrecer una medida de reparación simbólica por su expulsión. En 2006, el Parlamento andaluz aprobó una resolución en la que expresaba su pesar por la expulsión de los moriscos y reconocía sus aportaciones a la cultura andaluza. En 2015, España aprobó una ley que concedía la nacionalidad a los descendientes de los judíos sefardíes. El movimiento para conceder la nacionalidad a los descendientes de los moriscos ha cobrado fuerza y sus partidarios argumentan que sería un poderoso gesto de reconciliación. La historia de los moriscos es un conmovedor recordatorio de resistencia y preservación cultural. A pesar de haber sido expulsados, llevaron consigo las embers of their Andalusian heritage, keeping those embers alive for generations. Their story is a testament to the power of memory, adaptation, y la enduring strength of cultural identity. The legacy of Al-Andalus continues to resonate today, not just in the physical remnants of its glorious past, but also in its cultural contributions. The spirit of Al-Andalus lives on in the music, the cuisine, the language, and the traditions passed down through generations, bridging continents and defying the passage of time. La expulsión de los moriscos de España es un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de la intolerancia y de la fragilidad de la coexistencia pacífica. El desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas por el mero hecho de su religión dejó un vacío imposible de llenar en la sociedad española y sirve como una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso y el abuso de poder. Sin embargo, en medio de la tragedia e injusticia de su expulsión, los moriscos demostraron una notable capacidad de recuperación. Desarraigados de su tierra natal, despojados de sus posesiones y obligados a afrontar los peligros del exilio, no se dejaron vencer por la desesperación. En lugar de ello, se fortalecieron en su fe, sus tradiciones y su historia compartida, forjando nuevas vidas para ellos y sus descendientes en una tierra extranjera. Su historia es un testimonio del indomable espíritu humano, de la capacidad de adaptación, de superación y de construcción de un nuevo futuro, incluso ante una pérdida inimaginable. Los moriscos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, y sus descendientes hicieron contribuciones significativas a las sociedades a las que se incorporaron, enriqueciéndolas con sus habilidades, sus conocimientos y su herencia cultural.
Su historia es un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano tiene la capacidad de resistir, adaptarse y crear un futuro mejor. Hoy, siglos después de que el último exiliado morisco emprendiera su viaje a través del Mediterráneo, existe un movimiento creciente para reconocer las injusticias del pasado y celebrar la herencia compartida de España y Marruecos. Este movimiento reconoce que la historia de estas dos naciones está profundamente entrelazada, moldeada por siglos de intercambio cultural, conflictos y, en última instancia, reconciliación. En España existe una creciente conciencia del legado morisco y una voluntad de enfrentarse a los capítulos más oscuros de su pasado. Las iniciativas para preservar el patrimonio cultural morisco, reconocer sus aportaciones a la sociedad española y ofrecer una reparación simbólica por las injusticias que sufrieron están cobrando impulso. El gobierno español incluso ha tomado medidas para conceder la nacionalidad a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España durante la misma época, lo que ha suscitado la esperanza de que se puedan extender medidas similares a los descendientes de los moriscos. Al otro lado del estrecho de Gibraltar, Marruecos lleva mucho tiempo abrazando su herencia andalusí, reconociendo las importantes aportaciones de los moriscos a su tapiz cultural. Las maravillas arquitectónicas, las delicias culinarias y las tradiciones musicales que llevan la impronta de Al-Ándalus se celebran como parte integrante de la identidad marroquí. Esta herencia compartida, que en su día fue fuente de división y conflicto, se considera cada vez más un puente de entendimiento, una base sobre la que construir lazos más fuertes entre estas dos naciones.